me comentó, que es el alma mater del club, me comentó que estaba haciendo por aquel entonces un trabajo sobre toponimia del valle, de Villajer, lógicamente, y me dijo, toma aquí esto, a ver si encuentras algo interesante. Y me quedé, pues eso, ojiplático, cuando vi que al abrir aquellos documentos, había no solo documentos del escribano y tal, había cartas, algunas de ellas comprometedoras, e incluso había hasta la arenilla que utilizaba el escribano de turno. Eso que vimos en las películas que echan un poco de sal porque era un secante. Bueno, pues aquello estaba todavía, digo, esto, madre mía, esto es, soy el primero que lo está abriendo, que lo está viendo. Y bueno, pues ahí empezó todo. Empezamos a escribir y cuando ya no sé, lo cual no sería mi sorpresa, cuando vi que, por ejemplo, había cosas que estaban inéditas. Me encontré con cosas de tiempos pasados, como bueno, como ya seguiremos hablando. Claro, claro. Como te parece, como empiezo ya. Te veo lanzado, te veo lanzado. Sí. Dame un momento, antes de que entremos en materia, claro, en casa estarán diciendo, Manuel, fantástico, a ti te entregan, digamos, la posibilidad de ahondar en un montón de información de documentos de hace muchos años, pero ¿qué tipo de vínculo, qué tipo de relación tienes tú con el Valle de la Ciana para que lo aceptes? Porque claro, si se lo ofrecen a alguien, qué sé yo, de Murcia, pues dice, oye, pues me alegro mucho de que lo hayáis encontrado, pero conmigo no va la cosa. ¿Por qué tú decides meterte en este proyecto? Pues porque para mí, en principio, yo nací en Madrid, pero mis padres, mi padre y mi madre, Celso y Adamina, pues los dos eran de Villajer. Y entonces toda la familia, y que yo sepa, cuando yo de mis múltiples manías, es tener un árbol genealógico, que me dediqué a buscar los ancestros, y me he encontrado con que el apellido que Gancedo, pues por lo menos en el Valle de la Ciana, llega hasta en 1600 y pico. Madre. Entonces, bueno, pues y tanto mi padre como mi madre están encajados allí. Yo de pequeño iba allí, me pasaba 3 meses de verano, de cuando no se habían inventado los cuadernos Santillana, y entonces me pasaba 3 meses de verano y cuando volvía a Madrid volvía a Silvestrao. Pero vamos, de momento me sirvió para de tener un amor especial al valle, a las plantas, a los animales, a las vacas, a los chatos y a todo lo que con ella respecta. Yo ahora actualmente estoy jubilado, ya tengo 80 años y vuelvo de vez en cuando, bueno, de vez en cuando vuelvo 5 o 6 veces al año a mi casa de Villajer, porque la casa todavía la tenemos, son de 3 hermanos, pero la tenemos en usufructo y lo pasamos la mar de bien allí cuando llega sobre todo una época de verano que nos juntamos pues, gran parte de la familia. Bueno, además, ahora yo creo que todos los vecinos de la zona del Valle de la Ciana van a poder disfrutar todavía más de conocer un poquito lo que sucedía, porque yo no sé si allí os lleváis todos bien. Ahora, a lo mejor un poquito con mejor relación que antes, porque se preparaban unas en esos pueblos que para qué. Sí, y ¿sabes quién tiene? Esto es en broma, por favor. ¿Sabes quién tiene un poco la culpa de esto? A ver. Pues Alfonso X el Sabio. Adiós. Te voy a contar. Con bueno hemos topado. La Carta Puebla, que otorgó Alfonso X al Valle de la Ciana, pues incluía que todos los bienes que tenía el rey, los bienes de realengo, que eran de la corona, pasaban a ser de todo el pueblo de Villajer, de todos los pueblos de la Ciana, perdón, de todo el pueblo de la Ciana. Ello llevó también a que todos los pastos aquellos, yo podía pasar al monte de Cabuelles, o Cabuelles podía pasar al monte de Oraño, pero todo parecía la mar de bien. Pero entonces siguió metiendo la pata Alfonso X y creó, en el 1870 fue la Carta Puebla. Sí. En el 1873 creó el Concejo de la Mesta. ¿Qué era aquello? Pues el Concejo de la Mesta era una asociación de ganaderos de la montaña que se reunían pues, para defender sus intereses, etc. Y aquellos con el Concejo de la Mesta tenían que pastar en aquellos pastos. Los pastos eran de los pueblos y eran de todos los pueblos, pero ¿qué pasaba? Que había quien cobraba, pues tenía que cobrar un pueblo. Es en el pueblo central de este trabajo, el que cobraba, el cobrante era Cabuelles de abajo. Entonces, Cabuelles de abajo tenía todos los pastos,
todos eran pastos libres para todos, pero había unas zonas que eran las devesas las devesas o buirizas, buirizas o campos para los bueyes y tal, donde pastaban los ganados de labranza. Pero ¿qué pasaba? Que resulta que, claro, aquello había que ampliar más. Entonces, esas pequeñas zonas para pastos de labranza, los que tenían un poco, lo que les interesaba era cada vez que fueran mayores, de forma que los privativos se convirtieran en pastos del pueblo. Se hacían unos alquileres por 3 años. Y entonces pues siempre había una disculpa para decir, es que tenemos que hacer una urgencia, construir un puente, hacer no sé qué, no sé cuántos. Y entonces los que estábamos como el pobre Villajer, que apenas tenía pastos pues que echas a la boca, nunca mejor dicho, pues eran los sufrientes, ¿no? Y ahí surgían la cantidad de los pleitos que figuran en este asunto. De hecho, uno de los pleitos que tuvo tal magnitud que justo antes de empezar, de hecho, la entrevista, estábamos comentándolo, dio pie a que le encomendaran la misión a un vecino, a un escribano de Puebla, a que buscara si había jurisprudencia anterior para resolver aquello, ¿no? Sí, bueno, sí, pero eso la verdad es que los escribanos, para buscar, tenía que remover en todos los archivos, en arcas de madera, que con unas 2 o 3 llaves, cada una de esas llaves la tenía un llavero, de forma que había que estar varios presentes, tenía que estar el alcalde, el dueño del archivo, el que lo llevaba, el archivero, los llaveros, había un montón de gente para que ello estuviera cierto, que estuviera a la expectativa de ver de si aparecía aquel célebre papel que se estaba buscando. Pues el último rincón y el último pueblo que se fue a mirar, allí estaba el papel. Claro, suele pasar, ¿eh? Sí, pero entonces lo que sí apareció fijo es que en aquella cantidad de documentación que había, pues aparecieron cosas insospechadas. Aparecieron que, por ejemplo, unas ordenanzas generales del Valle, que son de 1668, pues se descubrió, y ahí en el libro lo digo, que hay unas ordenanzas generales del Valle de la Ciénaga de 1836. 30 y tantos años antes había unas que no se conocían. Y además estaban también unas ordenanzas generales hechas también en el pueblo de Villajer, como las anteriores, como las posteriores. Y aparecieron, por ejemplo, que había un pleito entre dos pueblos, de Orallo contra Villajer y la Vegallina. Y yo cuando leí la Vegallina digo, pero sí que la Vegallina siempre se había oído que era el antiguo asentamiento de la población de Villajer. Pues no, eran coexistentes, había Villajer y la Vegallina, y eran coexistentes. Así que de esos sorpresas de estas, claro. Son las que trufan un poco el libro y lo alinean y le dan un aire que lo hace ser un poco más atractivo por las sorpresas que se hacen. Y que la gente, cuando se haga con su ejemplar, va a poder ver algunos de estos documentos porque están integrados dentro del libro. Sí, bueno, hay algunos, pero bueno, la mayor parte de ellos están a buen recaudo. Es que aquello sería... Los manuscritos están muy claros, están muy bien conservados, están encuadernadas incluso. Uno de ellos, que es el principal con el que se ha hecho pues tiene como 200 y pico páginas. Y 200 y pico páginas... Es tedioso, tiene que ser tedioso de leer porque no estamos hablando de tampoco... Hay algunas dificultades, pero vamos, que de todas maneras sarna con gusto no pica. Y entonces cuando yo cuando cogía estos libros, me encantaba y me emocionaba decir que qué barbaridad lo que está apareciendo aquí. Aparecían documentos de 1611 de Espina, ¿no? De un juez, ¿cómo se llamaban? Los jueces, un juez entregante o algo por el estilo. Un juez entregador. Juez entregador, que se le iba
mano y molestaba esos que te dan licencia para hacer una casa o cerrar unas fincas, pues tenía un precio que pagar, claro, como es lógico. A este señor le dieron una multa de 100 ducados y al final, en tiempos ya de Carlos IV, la profesión de alcalde entregador, pues pasó a mejor vida, lo echaron y ya está. Oye, Manuel, lo tenemos que ir dejando aquí, pero sí que me gustaría recalcar que, claro, este libro recoge, digamos, ciertos años, pero hay mucha documentación posterior que también se ha encontrado, que también tenéis entre manos, que no aparece recogida en este libro en particular. Sí, esto... ¿Hay previsión de que el trabajo continúe? Sí, sí, eso por supuesto sí se va a continuar. Tenemos la idea de que pasen un año, un par de años y ya veremos a ver cuando haya un hueco para poder hacerlo, pero sí, por supuesto, eso hay que terminarlo. Esto es que es historia viva de nuestros pueblos. Es divertida sobre todo. Del Valle de la Siena, y que, pues sobre todo eso, que las peleas de vecinos en comunidad no vienen de ahora, que esto viene de hace muchos años. Me vas a perdonar que incida nada más en un punto. ¿Sí? Hay en una cierta ocasión del año 1874, creo, en que tan hartos estaban de que no salieran los juicios y tal, que hubo un momento en que Villager sacó palos, garrotas, paisanas, guajes, los chavales y 200 vacas y directamente entraron en los montes de Cabuelles, pero con muy mala idea de... ¿Por la fuerza? Por la fuerza, por la razón de la fuerza, como dice la bandera chilena. ¡Qué barbaridad! Sí, pero sí. Bueno, ¿cómo por ahí eran armas, decían, con escopetas. Pero que yo sepa, que yo nada más era una escopeta. Pero escopeta al fin y al cabo. Y palos, garrotes y tal. Sí, pero eso nos caracteriza a los viajeros, que somos muy vehementes. ¡Madre mía! Bueno, Manuel, yo quiero darte las gracias por haber compartido estos minutos hoy con nosotros, darte la enhorabuena por el trabajo que hay detrás de estas páginas, porque claro, nosotros ahora ya lo vemos masticadito y preparado para poder disfrutar de la lectura y aprender de la historia del Valle de la Siena, pero porque antes personas como Manuel han tenido que bucear en documentos y documentos y documentos para hacer de esta labor tan... Muy bien, encantado. Tan fácil. Encantado de serviros también de forma de expresión. Bueno, cuando salga esa segunda edición, esa continuación, estamos en contacto. Encantadísimo estaría. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a ir un instante a publicidad, pero antes quiero recordar